Hola, buena tarde, compañero. Buenas que acabo nuestra parte de esta clase de método jurídico. Tuve ahí un problemita con plataforma, pero bueno, ya lo he arreglado en esta ocasión. Bueno, vamos a hablar sobre la cuestión que estábamos analizando la clase pasada acerca de qué era básicamente el tema de la norma, pues de la norma jurídica, cómo se iba a estar llevando a cabo, cómo se iba a estar implementando. Y bueno, básicamente vimos el proceso de creación, en donde, bueno, aprendimos, en otras palabras, el tema del IDAS, que es iniciativa de ley, el tema de la discusión, el tema de la aprobación, el tema de la sanción por parte del Ejecutivo Federal, sanción, el tema de la publicación y el tema del inicio de la vigencia. En pocas palabras, estamos visualizando que tenemos un panorama de 3 tipos de normativa, pues de carácter importante, bueno, que tienen que ver sobre todo en este carácter, pues de manera trascendental y fundamental, respecto de cómo es que se crea este proceso, hacia dónde lleva y bueno, qué es lo que tenemos, pues una norma jurídica. El método jurídico implica desde la creación, desde el sentido que se le da a la creación de la norma, para posteriormente empujarlo o poder definirlo, aterrizarlo en qué es la norma, cómo se va a estar llevando a cabo, cómo se va a estar implementando. En ese sentido tendremos lo siguiente. Ahora, la norma jurídica en una parte que es la parte fundamental del método, porque básicamente pone la regla general de la cual las personas tendrán que estar pendientes y tendrán que estar llevando a cabo sus diferentes actuaciones. En ese sentido, lo que obtendremos o lo que tenemos es que la norma jurídica lo que va a tener, pues es un desglose de conductas, un desglose de apertura, que implica la regulación de la conducta particular por parte del ciudadano, por parte del sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el sujeto, independientemente de esta acción, lo que va a tener, en pocas palabras, pues es una actuación de manera trascendental, puesto que su conducta va a estar limitada en base a el sentido particular de la norma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El método jurídico implica desde la creación, desde la imposición o la creación de la norma, y posteriormente tiene una trascendencia que implica la autorregulación del sujeto. Y en dado caso de que eso se quiera regular a lo Estado por la norma jurídica, entonces será acreedor a una sanción. La sanción derivada dependiendo de la conducta antijurídica que éste haya realizado, que puede dar lugar a una multa administrativa, que puede dar lugar a la prisión preventiva, o puede dar lugar incluso a la privación de la libertad en base a un juicio anterior en el cual el sujeto se ha declarado mediante un juez como culpable. Entonces, esta parte del método implica ver toda esa trascendencia, ver toda esa cosmovisión desde un inicio hasta las consecuencias jurídicas que este puede tener, por ende, no solamente las consecuencias, sino también la trascendencia que va a tener, porque conforme hemos visto, la dinámica jurídica es que cuando una norma se implementa, también con posterioridad, ¿qué sucede? Pues los sujetos también empiezan a adquirir nuevas conductas que hacen ineficaz esa norma, o que la eliminan o que la dejan en desuso. Y eso implica forzosamente que el Estado tenga, en pocas palabras, que tener una autodeterminación, que pueda tener una evaluación interna en donde pues, se pueda decretar una nueva forma de cómo poder modificar, reformar o crear una nueva jurídica que implique la regulación actual. Entonces, el método jurídico tiene toda esa trascendencia, pero también no es ajeno a que éste pueda, pues, en pocas palabras, quedar en desuso, porque al final de cuentas también la dinámica social hace que el derecho se vaya transformando y por consecuencia no solo el derecho, sino que también tendremos una secularidad de acciones que impliquen forzosamente la transformación de esta norma. Pero bueno, después de ver esta parte, pues ahora tenemos que ver qué es la norma como definición literal, qué es la norma jurídica. Y bueno, vamos a ver un pequeño video y en un momento, regresamos. Es la norma jurídica. En este canal existe un video en el que explican las esferas del ser y del deber ser, en el cual, por ejemplo, del ámbito del ser, la puerta está abierta, mientras
oración que responde era la puerta debe estar abierta. La primera oración corresponde a la realidad. La puerta está abierta y ya, solo estoy enunciando lo que veo. Sin embargo, cuando digo la puerta debe estar abierta, que pretendo regular, modificar, que considero que alguien puede decir, por presiones siguiente ejemplo, para responder la pregunta, podría decir que la puerta debe estar abierta para combatir el excesivo calor, o para las personas. Tónica establece un deber ser, puesto que si se limita a describir la realidad, sería alrededor del Sol, o que la gravedad de la Tierra es 9,1. Ese tipo de normas del ser pertenecen a las ciencias. A través de las normas jurídicas prescribe la realidad. La describe sociedades con la finalidad de alcanzar máximas de beneficio colectivo como la igualdad y la libertad sobre la dignidad humana. Ahora, en todas las descripciones del tercer más jurídicamente relevante, de carácter social, buenos modales, normas religiosas, las normas jurídicas se deciden las normas prescriptivas, porque en estas el Estado impone su fuerza para garantizar su cumplimiento. Así que no ocurre con normas sobre buenos modales, por ejemplo. Para responder la pregunta, podemos ver el concepto clásico de norma jurídica. Es un principio que alcanza una consecuencia de algo jurídico. La norma jurídica establece que a un supuesto le debe seguir lógicamente una consecuencia. Es muy un gran programa como entonces C. Esa es la cosa de los tres elementos clásicos de la norma, el contexto y la consecuencia. Un ejemplo es la norma contenida el que ha habido con pena privativa de libertad menor ni mayor a 20 años. El supuesto es tesis que de ocurrir la consecuencia supuesto. Así es antes de ser sumados por derechos criterios de transformada con el significado de un enunciado normativo. Me explico. La norma jurídica, como contrariamente se piensa, es lo descrito en el papel, interpreta escrito. De una misma norma expresada a través de diferentes enunciados normativos. Contextualizando un ejemplo que la ley tenemos la norma según la cual está prohibida la extradición de un peruano al extranjero. Esta norma se expresada por diferentes enunciados. No está prohibido los peruanos extraditados al extranjero. O bien, pues, los peruanos no serán extraditados al extranjero. Son distintos por la misma norma. Así que, la jurídica es la interpretación que se un enunciado normativo, también conocido como dispositivo normativo, tener en cuenta que dicha interpretación debe realizarse la armonía del jurídico, es decir, no se intercontenido aislamiento asociado como el tema jurídica y el enunciado normativo tiene poco se confunde jurídica y la ley es una que daremos en su momento. La ley contiene tanto de asignativamente normas jurídicas, pero no solo de las jurídicas, de la costumbre de la declaración de personas. De esta manera no solo el ingreso puede, sino también de cada uno de nosotros al momento de redactar un contrato. Pero los países del siglo, como los países cercanos, esta legislación es la mayor, más importante creadora de normas jurídicas. Para todo lo dicho y respondiendo a la pregunta inicial, la norma jurídica de un juicio concreto debe ser que regula la convivencia social relevante para el público en momentos dominados. Ahora, esto es algo muy importante
el por qué tomar en cuenta la cuestión de, Hola, mi nombre es Rubén Márquez. de la norma jurídica, porque desde una base dogmática, lo que estamos dándonos a explicar es que la norma es como que el ideal que toda sociedad debe de aprender. Es el ideal de la conducta humana. Es el ideal de la relación incluso entre los propios ciudadanos. Es, entre otras cosas, el ideal es el ideal a la perspectiva que todo individuo debe de tener en el momento de su diario vivir para poder relacionarse con el Estado, con particulares, pero sobre todo en base al respeto. Entonces, ¿qué sucede? Pues esta norma que es nuestra regla general, pero esta regla general obedece a una ideología de ideal, ¿no? de conducta aceptable por el Estado, que implica forzosamente el poder tener pues esta situación cultural en donde el sujeto o el individuo tenga un aprovechamiento mayor, tenga un aprovechamiento continuo, y en donde precisamente tengamos esta parte de, pues de evitar el conflicto y de que persevere en todo momento la norma racional. Y esta norma racional, entonces, desde el momento que aquel que lo crea, aquel que lo propone, ya está estipulando cómo que se, en el momento de que empiece a regular de como parte que forzosamente con la cuestión de, de que el sujeto tiene una contemplación sí y también de los demás ideal que este debe de propagarse o debe tener. Por lo tanto, en consecuencia, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a estar, pues, que vamos a estar teniendo? Lo que vamos a estar teniendo, ¿no? Entre otras cosas, es que el propio sujeto identifique y particularice que debe de comportarse en base a la regla general y en base a que a esa regla general todos le vamos a dotar de validez y de permisión para poder actuar de esta manera. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que tenemos es una regulación completamente externa del sujeto, no interna, de cómo es que tiene que comportarse, ¿no? Y en ese sentido, lo que tenemos es que ese método jurídico implica eso. Es decir, tú cuando proyectas una norma, incluso cuando la estipulas o la redactas, ya tienes ese sentido. El sentido es literalmente establecer un código de conducta social generalizado y del cual partiremos para saber qué es lo aceptable y qué no lo es. Y también dentro de lo aceptable, hasta dónde debe llegar esa conducta aceptable, y bien dentro de lo que no lo es, la consecuencia y gravedad que esta conducta no aceptable pues puede tener. Ahora, muchas de las cosas no aceptables, incluso en el método, implica también formular supuestos que en lo posterior puedan ser aceptables. Antes de entrar a eso, veremos otro video que tiene que ver con el tema de las características y ahorita resolveré esa incógnita respecto de cómo una conducta prohibitiva puede resultar en lo posterior pues permisiva.
este video hablaremos de las características de las. Analizamos la norma y vimos los distintos tipos de normas que existen. Aquí profundizaremos sobre las características que se encuentran en normas. Las características de las normas básicamente son, las encontramos de par en par y son los polos opuestos. Por ejemplo, coercibilidad, incoercibilidad, autonomía frente a heteronomía, interioridad frente a exterioridad y bilateralidad frente a unilateralidad. La bilateralidad consiste en que la norma, además de conferir derechos, impone obligaciones. Entonces, cuando una norma bilateral, siempre vamos a encontrar en que por una parte un sujeto tiene el derecho de exigir determinada conducta y a otra persona le impone la obligación de cumplir con esa prestación. En cambio, la bilateralidad se presenta cuando las normas únicamente imponen obligaciones. Es el caso de las normas morales, las normas religiosas y las normas de justicia social, en el que dichas reglas de conducta únicamente imponen obligaciones para sus destinatarios. Otras de las características, dijimos, serían coercibilidad y incoercibilidad. Coercibilidad, que la regla de conducta es exigible por la fuerza si el sujeto no la atiende obviamente. Las únicas normas que son coercibles son las jurídicas, y precisamente este es el rasgo que las diferencia de las demás de manera clara. Las normas morales, religiosas y de conveniencia social, en consecuencia son incoercibles. Si no las obedecemos o no las observamos, nadie nos va a exigir por la fuerza. Otras de las características son autonomía y heteronomía. Autonomía significa que la regla es creada por el destinatario de la norma. Tal como lo definimos en un video previo, las normas morales son autónomas. ¿Por qué? Porque son creadas por el propio sujeto de acuerdo a su concepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Sin embargo, las normas jurídicas, las religiosas y las de conveniencia social son heterónomas en el sentido de que son creadas por un ente externo a los de la regla de conducta. Por último, encontramos como características la interioridad y la exterioridad. Una norma será exterior o tendrá la característica de exterioridad cuando únicamente importe el resultado material de la conducta, que se puede pagar. No interesa de otras características lo que sucede. En cambio, la interioridad será aquella característica normal de acuerdo a la cual sí importa la intención del sujeto o lo que éste esté pensando. Ejemplos de normas en los que es importante la interioridad serían las normas morales y las normas religiosas, en las cuales es importante que el sujeto esté convencido de aquella conducta que está adoptando. Una norma jurídica, por ejemplo, será puestos, pues yo me acuerdo con ello, comulgue con la obligación, pero sin embargo el gobierno lo único que interesa es el resultado material, lo que se puede observar sin ser trascendente lo que es pensando. Nos en el Entonces, como podemos tener diferentes principios en el tema de la norma. Uno de ellos, ¿no? Pudiéramos enmarcar de manera trascendental, pues es el primero, el tema de la coercibilidad. ¿Qué es la coercibilidad? Pues básicamente que el sujeto en la creación de la norma tiene que obligarse a la conducta, y a esto tiene que ver en el sentido de que aquí importa lo que tú creas que está bien, o no importa si tú consideras que es viable o no es viable, o no importa ni siquiera tu opinión. La facultad de norma coercitiva es que tiene que cumplirse aún a pesar de que esté en contra de las demás voluntades, y eso implica forzosamente que se tengan otro tipo de parámetros, que se obedezcan parámetros que impliquen de alguna manera la obligatoriedad de esta norma para cualquiera de las partes. El tema de la autonomía, la norma normalmente es autónoma, depende de sí misma para poderse hacerse valer, pero en algunas ocasiones no implica que forzosamente tenga que estar sola, sino que puede coadyuvar con otras normativas para poder regular una conducta en particular. El tema de la interioridad
de exterioridad, y era lo que yo les decía hace un momento. El método jurídico también indica el poder regular la conducta externa, nunca interna, porque el sujeto mentalmente puede pensar muchas cosas, es más, puede incluso hasta encontrar variantes para poder burlar esa obligatoriedad de la norma. Pero eso no quiere decir, ¿no?, bajo ninguna circunstancia, de la norma, se obliga de poder cumplir esa normativa. Esa hay que tenerla en cuenta. Esto básicamente a que en todo momento tenía que generar. Y esto es algo importante porque normalmente cuando estamos viendo este tipo de temas, lo que logramos comprender es que a veces logra perderse, ¿no? Y se pierde en el tema de que dice, bueno, es que la norma simplemente es una imposición por parte de los legisladores para que nosotros los ciudadanos la cumplamos. Y esa imposición implica no tomarnos en cuenta, cuando en realidad, precisamente, eso no tiene que ver con la creación de la norma. Si bien es cierto, en un principio la norma tiene que consultar a la ciudadanía para poderse crear, también es cierto que es facultad del legislador el ver hasta dónde puede permitir la petición de la propia sociedad. Y digo hasta dónde porque en algunas ocasiones podrá otorgar ese tipo de ¿cómo explicarlo? De permisión, ¿no? En algunas ocasiones podrá darse esa permisión y en algunas otras simplemente no. Es decir, ese tipo de situaciones implicará que el sujeto o que el individuo no tenga este aprovechamiento, no tenga este poderío, no tenga incluso esta facultad de poder tomárselo en cuenta, sino que ahí el legislador es quien decide qué cosas sí y qué cosas no se puede permitir, porque al final pues, a veces exige cosas que van contrarias a derecho, cosas que van incluso contrarias a la norma, cosas que son incluso perjudiciales, y también en algunos otros casos a lo mejor no es un perjudicial para un derecho, pero sí es crear una conducta social que implica vulnerar o que implica forzosamente tener en cuenta una complicación bastante externa. Ahora, por otro lado, tenemos esta parte. El Estado en todo momento siempre debe tener en cuenta un mínimo de contingencia, una cuestión meramente simultánea, porque a veces la norma puede es un incremento de administraciones que pueden darse dentro de la cuales otras pues simplemente quedarían fuera. Y esto derivado o debido a que pues, el Estado también tiene que tomar en cuenta los riesgos y parámetros que puede tener, en el sentido de que pues no siempre la gente va a estar llevando a cabo conductas que impliquen forzosamente que una persona modifique su estructura única y exclusivamente a las cuestiones que tienen que ver a la conducta social válida, sino que de alguna otra forma también implica otro tipo de consecuencias, pues que van a generar que las personas pues también tengan estas violaciones, estas directrices, que bueno, tengan otro tipo de variación. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, por mi parte es todo, nos estaremos viendo hasta la próxima, hasta luego.